En el vídeo anterior de Jurassic Park mencioné que John Hammond de los libros era bastante diferente a lo que conocimos en la película de Spielberg. En las películas es un personaje bastante agradable, y a pesar de que realiza varias decisiones incorrectas, no las hace con mala intención, y se puede decir que el parque y todos los proyectos que lleva a cabo en InGen tienen como objetivo regalarle al mundo algo asombroso. El dinero es algo secundario para Hammond en la película, pero en los libros John Hammond es la figura de multimillonario excéntrico y megalómano que antepone su riqueza y su fama al bienestar de sus empleados, incluso al bienestar de su propia familia. Cuando comienza el desastre en Isla Nublar, la prioridad de Hammond es tomar el control de las instalaciones y cubrir todo rastro de esta catástrofe. El resto de la gente del parque no son más que peones en esta mina de oro que es Jurassic Park. En la película, John Hammond consigue escapar junto a los otros personajes de la isla, y tenemos incluso un plano final en el que todos los espectadores empatizamos con él. Pero en el libro, el final de John Hammond es horrible, y a pesar de lo que he mencionado antes acerca de este personaje, es un final que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Así que, aquí os presento el escalofriante final de John Hammond. Hammond está caminando por el jardín del centro de visitantes para calmar los nervios. Este incidente va a ser la ruina. Han muerto varias personas y los animales andan libres fuera de sus recintos. En cuanto corra la voz, los inversores retirarán los fondos y probablemente sea el fin de su compañía, InGen. Pero es entonces cuando comienza a culpar a todos los trabajadores del parque. Muldoon, Arnold, Regis, Boo, todo es culpa de su incompetencia. Pero la siguiente vez será diferente, o eso se dice a sí mismo. Es entonces cuando Hammond escucha un atronador rugido que proviene de dentro del recinto. El inconfundible sonido de un tiranosaurio. John Hammond entra en pánico y comienza a correr en dirección contraria. ¿Se había colado un tiranosaurio dentro del centro de visitantes? Pero mientras mira hacia atrás, Hammond resbala y se cae por una pendiente que bordea el camino. Siente un tremendo dolor en su tobillo derecho. Seguramente se lo había roto. Con un tobillo lesionado no podía trepar la colina. Tendría que esperar en el fondo. Una vez que el tiranosaurio se hubiera ido, gritaría pidiendo ayuda. Mientras tanto, no estaba en peligro. Es entonces cuando Hammond escucha la voz de sus nietos por la megafonía. Ahora lo comprendía todo. El sonido del tiranosaurio en realidad era obra de sus nietos trasteando con los sonidos ambientales del centro de visitantes. John Hammond maldice a sus propios nietos. No los debería haber traído. Los había traído porque creyó que eso detendría a Genaro en su intención de destruir el centro de recreo, pero Genaro lo iba a hacer de todos modos. Comienza a gritar pidiendo ayuda, pero todo el mundo está dentro del edificio principal. Nadie puede oírle. De todos modos, el centro de visitantes está apenas a 90 metros. Alguien debería salir para comprobar dónde se encuentra, y en principio el perímetro del centro está protegido por una alambrada, que impide el paso de los dinosaurios más grandes. No hay prisa. John Hammond se sentó pesadamente en la tierra mojada de la ladera, y trató de recuperar el aliento. Dios bendito, hace calor, pensó. Calor y humedad. Se sentía como si estuviera respirando a través de una esponja. Miró hacia abajo, hacia el lecho del arroyo, ahora 12 metros por debajo de donde había llegado. Parecía que hubieran pasado horas desde que dejó el arroyuelo y empezó a subir la colina. El tobillo estaba ya tumefacto y de color púrpura oscuro. No podía cargarle nada de peso encima. Se veía forzado a subir la colina saltando sobre la otra pierna, que le dolía por el esfuerzo, y estaba sediento. Antes de dejar el arroyo, detrás de sí, había bebido de él, aun cuando sabía que eso era una necedad. Ahora se sentía mareado, y a veces el mundo le daba vueltas. Tenía problemas del equilibrio, pero sabía que tenía que subir la colina y regresar al sendero de arriba. Creyó haber oído varias veces pisadas en el sendero, durante las horas pasadas, y en cada ocasión había gritado pidiendo auxilio. Pero, por alguna causa, su voz no había llegado suficientemente lejos, y no le habían rescatado. Y por eso, a medida que caía la tarde, se empezó a dar cuenta de que tendría que trepar la colina, con pierna lesionada o no, y eso era lo que estaba haciendo ahora. Hammond sacudió la cabeza, tratando de aclararla. Llevaba subiendo más de una hora, y solo había logrado recorrer un tercio de la distancia colina arriba. Estaba totalmente cansado, pero se autoconvencía que era algo normal para la gente de su edad. Pero todavía tenía mucho por lo que vivir, nuevos parques que crear, nuevas maravillas que mostrar al mundo. Es entonces cuando Hammond escucha un sonido que proviene de la espesura de la jungla, al otro lado del arroyo. Primero un grito agudo, después un gorjeo. Un pájaro, pensó Hammond. Es solo un pájaro. El grito creció en intensidad, y pedacitos de tierra rodaron por la ladera, más arriba de donde estaba. Algo se movía hacia allí. Después vio un animal de color verde oscuro bajando la colina a saltitos. Y otro más. Y otro más. Compis, pensó, y sintió escalofríos. A primera vista los Compsognathus no parecían dinosaurios peligrosos. Tenían el tamaño de un pollo, y se comportaban como tal, moviendo la cabeza de un lado a otro nerviosamente, con esos ojos inexpresivos de ave, que parece que miran a través de ti. Pero a pesar de su aspecto inocente, una palabra se subrayaba en la mente de Hammond. Carroñeros. Hammond también sabía otra cosa acerca de estos animales de laboratorio. Debido a los genes añadidos por el Dr. Boo para completar el genoma de los dinosaurios, los Compsognathus tenían una saliva tóxica, o mejor dicho, una saliva anestésica y anticoagulante.
al igual que las sanguijuelas o algunas especies de murciélagos vampiros, cuya saliva posee una enzima que anula la coagulación de la sangre y hace que el huésped ni siquiera se dé cuenta de que se están alimentando de él, con la diferencia de que estos dinosaurios son mucho más grandes que sanguijuelas o murciélagos, con lo que su mordedura es mucho más potente, y da como resultado parálisis parcial en la zona de la mordedura. El primero de los compis se puso en cuclillas en la ladera, mirándole con fijeza. Se ubicó cerca de 1,5 metros de distancia, más allá de su alcance, y se limitó a observarle. Otros bajaron poco después y se colocaron en hilera. Observaron, brincaban en su lugar, gorjeaban y agitaban sus manos armadas con garras. ¡Shh! ¡Fuera!, exclamó, y tiró una piedra. Los compis retrocedieron, pero nada más que una decena de centímetros. No tenían miedo. Parecían saber que no podía herirles. Furioso, Hammond arrancó la rama de un árbol y la blandió contra ellos. Los compis esquivaron la rama, mordisquearon las hojas, gorjeaban, con alegría. Parecían creer que el hombre estaba practicando algún juego. Hammond volvió a pensar en el veneno. Recordaba que uno de los cuidadores de animales había sido mordido por un compi en una jaula. El hombre dijo que el veneno era como un narcótico, apaciguante, soporífero, sin dolor. La víctima simplemente deseaba irse a dormir. La adrenalina hace efecto en el aterrorizado Hammond. Coge una piedra y la lanza contra uno de los Compsognathus, la acierta en el pecho y el animal cae hacia atrás rodando sobre sí mismo. Al ver esto, el resto del grupo retrocede algo más. Mientras tanto, Hammond intenta seguir trepando por la ladera, desesperadamente, cuando uno de los compis se le sube de un salto a la espalda. Hammond agita los brazos en todas direcciones, derribando al animal, pero pierde el equilibrio y resbala nuevamente por la ladera. Un segundo compi se lanzó hacia él, de un salto, y le asestó un diminuto mordisco en la mano. Hammond miró, aterrorizado al ver la sangre fluyendo entre sus dedos. Se volvió y empezó a trepar a gatas la ladera, una vez más. Otro compi le saltó sobre el hombro, y Hammond sintió un breve dolor cuando el animal le mordió la parte de atrás del cuello. Hammond gritó y se quitó la encima del animal de un golpe. Dio la vuelta para hacer frente a los animales, respirando con dificultad. Los compis le rodeaban por completo, saltando y alzando la cabeza, observándole. Desde el sitio de la mordedura en el cuello sintió un calor que fluía a través de los hombros, recorriéndole la médula espinal hacia abajo. Tendido de espaldas a la ladera, empezó a sentirse extrañamente relajado, indiferente a sí mismo, pero se dio cuenta de que nada estaba mal. No se había cometido error alguno. Malcolm estaba del todo errado en su análisis. Hammond yacía muy quieto como un niño en su cuna, y se sintió maravillosamente en paz. Cuando el siguiente compi llegó y le mordió el tobillo, solo hizo un esfuerzo, sin mucho empeño, para alejarlo de un puntapié. Los animalitos se le acercaron más. Pronto estuvieron gorjeando alrededor de él, como aves excitadas. Hammond alzó la cabeza cuando otro compi se le subió en el pecho de un salto. Lo encontró sorprendentemente liviano y delicado. Solo sintió un leve dolor, muy leve, cuando el compi se inclinó para morderle el cuello. El incidente de la isla Nublar fue el final de la compañía InGen. Murieron más de una docena de personas, entre las que se incluye el director de InGen, John Hammond, y el famoso genetista, Henry Wu. Pero de alguna forma InGen y el gobierno de Costa Rica consiguieron tapar el desastre y que no corriese la voz, hasta el punto de destruir todas las instalaciones con bombardeos aéreos para borrar cualquier información relevante acerca de las actividades de la isla. Del mismo modo, los dinosaurios de Isla Nublar debieron haber perecido. Los equipos de investigación mandados a Isla Nublar meses después relatan que la isla estaba desierta. Esto es debido al sistema de contención creado por Henry Wu. El genetista jefe de InGen creó a los dinosaurios de Jurassic Park con un defecto genético. No pueden producir el aminoácido lisina naturalmente, con lo que o se les suplementa complementos alimenticios de lisina o mueren. Este efecto de la lisina tardaría un par de semanas en actuar, en caso de que algún animal escapase de la isla. Parece que las aberraciones de InGen han desaparecido como si nunca hubieran existido. Pero es entonces, años después de lo ocurrido en Jurassic Park, cuando comienzan a llegar carcasas de extraños animales a las costas del Pacífico de Costa Rica. Hay muchos científicos que los llaman formas aberrantes, y mencionan que simplemente se trata de especímenes de iguanas anormalmente grandes, que aparentan ser todavía más grandes debido al avanzado estado de descomposición en el que se encuentran. Pero hay quienes sospechan que se trata de algo más, y que mar adentro existe otra isla, donde InGen lleva a cabo sus experimentos genéticos, el pequeño jardín de Satán, el enclave B, Isla Sorna. Pues esta ha sido una corta narración del terrible destino de John Hammond. En el siguiente vídeo probablemente nos centremos más en el segundo libro, El Mundo Perdido. Así que ya nos vemos en el siguiente vídeo. Chau chau.